Bienvenida a esta clase donde vamos a hablar ahora de por qué funciona el storytelling. Ya hablamos de por qué las historias son el mejor formato para vender y ahora vamos a hablar de por qué funciona el storytelling. Pero primero que nada, ¿qué es el storytelling? Es el arte de comunicar a través de historias. Es narrativa que aplica a transmitir una idea, un suceso, y en ventas justamente la trabajamos en mostrar cómo tu cliente encaja en un viaje de transformación, en una historia de transformación, ¿sí? Y el origen, ¿de dónde viene el origen? ¿Por qué nos encantan tanto las historias? ¿Sí? Las historias nos encantan porque las primeras narraciones de nuestra humanidad eran alrededor del fuego. Justamente entre esas personas, entre nuestros primeros ancestros, se contaban historias para cuidarse, porque por ejemplo si alguien había ido a cazar y había encontrado un arroyo peligroso o un lugar que podían encontrar, tenía que contar la historia de cómo había sido para cuidar a las personas de que tuvieran cuidado en ese lugar, o quizás para llegar a un lugar donde hay comida o árboles con frutas o lo que fuera. Entonces las historias vienen desde el inicio de nuestra humanidad como la forma de comunicarnos, tanto de cuidarnos como de contar sobre los peligros, amenazas, y transmitían también cultura, aprendizajes, porque contaban justamente historias de personas que habían sido importantes para ellos, y siempre fue parte desde los inicios de la humanidad el contar historias. Nos unían como comunidad y nos ayudan a sobrevivir en ese entonces. Por eso es que nos encantan tanto cuando nos cuentan una historia, ¿verdad? Y la realidad es que nuestro cerebro está cableado, creado para seguir narrativas, para que tenga un inicio, un conflicto y una resolución. Por eso nos encanta tanto que de niños nos cuenten cuentos, o leer libros, o ver películas. Todo tiene una historia detrás que nos hace sostener nuestra atención en una película o en una serie durante horas. Justamente también esto explica por qué nos atrapan tanto las secuencias que son un hilo de historias con un hilo narrativo detrás y no historias sueltas. Y justamente así como antes contábamos cómo cazar, hoy contamos cómo transformar nuestra vida a través de historias también, lo cual yo amo hacer porque amo las historias. ¿Y cuál es la psicología detrás del storytelling? Activa una emoción, nos activan emociones escuchar historias, también activa nuestra memoria, tenemos que recordar el comienzo, cómo siguió, nos activa la empatía, porque al contar una historia podemos ponernos como personajes de esa historia, genera dopamina, porque tenemos atención, genera oxitocina, genera confianza y endorfinas de placer. Una historia se recuerda y se comparte mucho más que un dato suelto. Y es por eso que justamente el storytelling es la herramienta fundamental para trabajar en historias. Y justamente esto hace que una persona pase de simplemente a ver una historia y que sea una pantalla más a quiero ver cómo termina. Y eso es lo que queremos generar con las historias, con storytelling.